Estar en la casa del Señor. La iglesia, hermanos, se creó para venir a aprender de la palabra. Y a eso venimos en esta tarde, a aprender de la palabra de Dios. Así que con eso vamos a orar, hermanos, puestos de pie para que el Señor nos dé entendimiento para aprender de su palabra y que por medio de su palabra podamos llevar una vida más plena, completa. Y sobre todo, Padre, que hagamos lo que nuestro Padre Celestial quiere. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, porque un día nos rescataste. Así como la persona que llegó hace rato buscando refugio, así un día nosotros andábamos buscándote a ti. Y te encontramos, Señor. Gracias, Padre, porque nos rescataste de la vida que llevábamos y ahora somos parte de tu iglesia. Pero Padre, que no se nos olvide que la iglesia se hizo para aprender más de ti, para escuchar de tu palabra, para reflexionar, para meditar en tu palabra, Señor. Así que, Padre, es nuestra responsabilidad abrir nuestras Biblias, escudriñar de ella, meditar en tu palabra y lo más importante, Padre, aplicarlo en nuestras vidas. Estar aquí presentes una vez a la semana no es suficiente, Señor. Tenemos que ser proactivos, tenemos que buscarte. Y a ti te encontramos en tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre, a leer esas partes que nos cuesta entender. Hay textos que son fáciles, pero hay textos que se nos hacen difíciles, Señor. Danos sabiduría, ten paciencia con nosotros, Señor. Enséñanos. Tus discípulos siempre decían, enséñanos. Y al día de hoy tu iglesia, más de 2000 años después, te seguimos pidiendo, Señor, enséñanos. Y con eso, Padre, te pedimos que seas tú quien nos enseñe en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, todos nosotros hemos caminado de diferente manera el tiempo que hemos estado caminando con el Señor. Algunos, muchos años, algunos pocos años. Pero eso no impide, hermanos, que tengamos acceso a lo que el Señor nos quiere decir. Ahora que estuve en las clases del seminario, hermanos, los doctores, nuestros profesores, les preguntábamos algunos textos. ¿Y qué quiere decir este texto? Hermanos, son gente que su currículum no cabe en una hoja. O sea, gente muy preparada en la palabra. Y hubo ocasiones en que nos dijeron, ese es un texto difícil. O sea, hermanos, que hay textos difíciles para todos. Difícil de entenderlos. Entonces la pregunta el día de hoy, hermanos, es 3 formas de cómo nos vamos a acercar ante la lectura de textos difíciles. Alguno de ustedes en alguna ocasión ha leído y dice, no lo entendí. ¿Nos ha pasado, no? Sí. Pero hermanos, si Dios, si Jesús creó la iglesia
para el crecimiento de su pueblo, diríamos, ¿a poco la hizo difícil? Y la respuesta es no. O sea, hay maneras en que nos vamos a acercar, hermanos, pero que ese no sea el pretexto para no acercarnos. Yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Bueno, ese no es excusa, hermano. Tal vez no lo entendió, pero le voy a dar las herramientas para que de aquí en adelante la podamos entender y no sintamos esa restricción de decir, es que yo cuando leo la Biblia me duermo. Sí, porque tal vez la lea acostada a las 10. Claro que sí se va a dormir. Ya llevamos cansados. Pero tal vez pruebe usted otro horario, en otra posición, tal vez sentada, tal vez en su carro, tal vez en una sillita ahí en su jardín, donde sea. Y de pronto uno, con estas 3 herramientas, uno empieza a entenderle y no se duerme uno tampoco, ahí ya sería mucho que la abre y se empieza a dormir. Eso es un problema, es una enfermedad, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces no sabemos acercarnos a la Biblia. Y por eso no crecemos espiritualmente. Y saben, hermanos, ustedes lo saben muy bien, que todos estos son promesas del Señor, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto sabe usted que lo está aprovechando? ¿Cuánto? Porque de pronto nos estamos conformando con muy poquito, hermanos. Y por eso vemos iglesias que no disfrutan de eso que el Señor nos da, esa paz, ese gozo, ese caminar buscándolo a Él. Él cumple sus promesas, Él hace milagros, hermanos, pero muchas veces depende cómo nosotros nos acercamos a Él. Entonces, de eso se trata el mensaje de este día, hermanos. El apóstol Pedro, él lo mencionó cuando le hablaba a la iglesia primitiva. ¿Cuál es la iglesia primitiva, hermanos? La iglesia que nace después de que nuestro Señor Jesús asciende a los cielos. Él se va y se quedan los apóstoles y nace una iglesia. Y en Antioquía le empiezan a decir por primera vez cristianos, que quiere decir los seguidores, los que siguen a quién, al que habían crucificado. En ese momento muchas profecías los habían revelado, todavía decían que era el hijo de José, el carpintero, el que no sabían todavía, para muchos todavía no se les había revelado. Acuérdense, no todos estuvieron en Jerusalén cuando fue la crucifixión. Entonces muchas cosas nada más se oían. En segunda de Pedro ya dice lo difícil de algunos versículos y habla del apóstol Pablo y dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Pablo escribe, pero el que escribe no es Pablo. El que escribe no es Pedro, sino es Dios inspirando al hombre que escribiera la sabiduría que le dio Dios. Versículo 16. En todas las cartas se refiere a estos mismos temas. Y aquí dice algo. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro ya reconoce, hermanos, que en las epístolas, que en las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender. El Evangelio de Juan se escribió con un lenguaje de tercero de primaria. O sea, sí le entendemos, hermanos. Pero ¿por qué a veces nos cuesta entenderle a Juan? Ahorita vamos a ver una de las razones por las cuales. Dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Ahí ya nos quedamos tranquilos. O sea, no nada más soy yo, Nicolás, el que no lo entiende hay veces. No, el mismo apóstol Pedro dice cosas que son difíciles de entender. Que los ignorantes o inconstantes tergiversan. Ahí hay que tener cuidado, hermanos. Porque hay veces, como no le entendemos bien, ¿qué hacemos? Lo decimos a nuestro modo. Y como dice Dios, ¿dónde dice eso, hermano? Pues yo ahí por ahí lo leí. No, dígame dónde. Por ahí lo oí. No. De pronto le ponemos palabras a Dios que no dijo.
Entonces tengamos cuidadosos, hermanos, porque sobre todo como iglesia bautista, hermanos, y esto es, uno debe sentirse muy orgulloso de eso, una iglesia bautista, el mensaje sale del texto, hermanos, no de lo que creo, me imagino, por ahí dicen, no, sino el mismo texto, hermanos. Como buenos bautistas dependemos totalmente del texto y el texto revela el mensaje. Dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Tomemos en cuenta, hermanos, de que las escrituras se hicieron para que nosotros triunfemos en la vida, hermanos, para que caminemos con gozo, amor, paz y esperanza. Esa esperanza, hermanos, que hace tanta necesidad en la vida. Ahorita hablando de historias, hermanos, estaba yo leyendo la historia que dio un marín en una graduación de una universidad, y dice que en uno de los entrenamientos que hacen allá en San Diego, entre San Diego y Tijuana, hay un lodazal, donde los dejan en el lodazal y tienen que estar tantas horas en el frío, y les dicen, si 5 de ustedes se rinden, todos los demás salen fuera. Pero nadie va a querer que el otro se rinda, nadie va a querer que yo me rinda, porque el soldado nunca deja a otro soldado en el camino, todos van a triunfar. Y dice que llega el momento en que el frío es tan intenso que ya no pueden seguir. Y dice que en una ocasión en su entrenamiento de él, donde todos dicen estábamos a punto de desfallecer, alguien cantó y empezó a cantar. No menciona en ese discurso cuál era el canto, y empezó a cantar. Después se le unió otra voz y empezaron a cantar 2, después 3, después dice, todos estábamos cantando. El agua de pronto ya no se hacía tan fría, el amanecer ya no estaba tan lejos y ya no nos sentíamos solos. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Esperanza. Hermanos, cuando venimos a la iglesia, venimos buscando esperanza del Señor. Hay muchas cosas, hermanos, que estamos muchos de nosotros a punto de decir, no más, ¿sí o no, hermano? O ya dijimos, no más. Pero venimos y escuchamos que hay que amar y que el Señor y que no estamos solos, y dice uno, ok, Señor, yo aguanto de aquí al otro domingo. Y vamos avanzando, hermanos, porque la palabra de Dios tiene ese poder de la esperanza. Pero si no lo leemos, hermano, usted se conforma nada más con lo poquito que oye aquí, y luego hasta el otro domingo, y el miércoles, y el jueves. Por eso vemos cristianos que entre semana andan todos desanimados, porque no nos seguimos alimentando, no seguimos cantando, como el ejemplo de estos soldados. Empezaron a cantar y dice, el poder de la esperanza, dice admirable, no sé, estaba muy bonito su informe que lo da, y dice, ese es el poder de la esperanza. Entonces, hermanos, toda la escritura es palabra de Dios y es un solo mensaje. ¿Vamos a brincarnos los que no le entendemos? Bueno, de momento le seguimos, pero sería interesante. Señor, revélame qué dice ahí, no te entiendo, pero revélame. Yo les he dicho siempre, hermanos, que un buen devocional incluye Juan, Proverbios y Romanos. Todos los días, poquito, poquito y poquito. Les dije, Proverbios, lean el Proverbios del día. ¿Hoy qué día es? ¿12? El 22. ¿22? Sí, se me acordaba de un 2, pero sí, ya pagaron, entonces más de clase. Ok, 22. Hoy leen Proverbios 22. Mañana el 23. Si se les olvidó, mañana el martes leen el 24 y así. Y así van a leer 12 veces el libro de Proverbios, que es solamente sabiduría. Lean Juan, porque van a conocer quién es Jesús. Y de los dos pueden leer unos buenos porciones. Pero la otra es Romanos, porque Romanos es doctrina. Y yo siempre les he dicho, en Romanos, cuando no puedan avanzar, ahí quédense. No digan, quiero leer un capítulo de Romanos. No, porque Romanos es difícil de entender. Y no sea, hermanos, que usted le malinterprete algo y diga, es que yo creo que es esto. No. Romanos se va despacito. Proverbios es un capítulo. Juan, lo que usted quiera avanzar. Romanos, como al paso, hermanos. Bueno,
En base a esto, en Efesios capítulo 4 viene lo que se le llama el regalo a la iglesia. El regalo a la iglesia. Cuando Jesús viene, Él está con sus 12, después fueron los 70, después fue creciendo y dice, yo me voy, pero no se van a quedar solos. El Espíritu Santo va a venir. Y en Efesios dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O se quiere decir, pregúntenos, ¿quiere decir que Jesús escogió a los más preparados? No. ¿Quiere decir que Jesús fue al seminario y sacó a los 5 mejores estudiantes y los designó a apóstoles y maestros? No. ¿De dónde salieron ellos? De la misma iglesia. Pero entonces, ¿cómo es que los constituye? ¿Por qué dice, tú vas a ser maestra? Y ahorita vamos a ver por qué hay características que un buen seguidor, interpretador de la Biblia debe tener. De esa forma de acercarse a las Escrituras, hermanos, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Si usted es maestro de una clase aquí, hermanos, lo puede dar en cualquier iglesia porque es la misma palabra. Es la misma. Tal vez cambie la audiencia, el horario, pero usted a una clase puede dar en otra clase porque va a hablar de lo mismo. Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué a uno los constituye maestros? Son más inteligentes. ¿Y él sí entiende lo que yo no entiendo? No. Todos somos inteligentes. Pero probablemente en algo estemos fallando, hermanos. Les voy a dar un texto difícil. Vamos a leerlo. Y es un texto difícil. Romanos 3, del 1 al 8. 8 versículos. Vamos a leerlo. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre es mentiroso. Así está escrito. Por eso, eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. ¿De qué habla el apóstol Pablo? Hermano, se queda uno y dice uno, ¿amén? ¿O qué no? Son textos difíciles. Pero entonces, hermanos, pudiéramos pensar, ¿qué significa que Dios inspirara párrafos tan difíciles en su libro? O sea, es un texto difícil, hermanos, para los mismos teólogos. Dicen, a ver, y entonces empiezan a desmenuzarlo, a conectarlo con otros versículos. Es un texto difícil. ¿Qué significa que Dios inspirara párrafos tan difíciles en su libro? ¿Qué ocasionó Dios en el mundo al fundar su iglesia sobre la base de escritos como estos? Si Dios es el comunicador perfecto y la palabra es inspirada por Él, ¿qué puedo hacer para entenderla? O sea, yo con ese texto aquí yo les pasé, hermanos, yo quiero que ustedes hagan la pregunta. Bueno, me gustaría que ustedes hicieran la pregunta, Señor, enséñame. ¿Qué dice? Yo no entendí.
enséñame qué dice. ¿No les gustaría a ustedes saber qué dice ese texto, hermanos? Amén. Sí, a todos, hermanos, yo lo vi. ¿Y dónde? ¿Qué hago? Porque es su misma palabra. No la podemos eliminar, no la podemos evitar. Y sobre todo, lo más importante, ¿qué me quiere decir ahí el Señor? Vamos a ver. Tres formas de acercarnos ante la lectura de textos difíciles. Primera, se tiene que acercarse con desesperación, hermanos. Sentir total dependencia de la facultad de Dios. Con los trabajos académicos que me han pedido, muchas ocasiones, hermanos, yo llegué a decir, Señor, no sé qué hacer. Esa es la tarea, eso es lo que tengo que entregar para tal día. No sé qué hacer, pero tú sí sabes, Señor. Y existe, hermanos, una dependencia total de Él, donde yo reconozco, hermanos, que yo solo no puedo hacer la interpretación, que se va a revisar, que se va a evaluar, y le digo, Señor, necesito que tú me lo expliques. Muchas veces les he dicho, hermanos, que el entendimiento de la palabra no es por estudio, sino es por revelación. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando uno llega a la Biblia, uno debe decirle al Señor, Señor, revélame tu mensaje, revélame tu palabra, dime qué es esto. Hace rato, hermanos, estábamos cantando y dice el segundo canto que cantamos, y dice, cuando Dios nos hiciere volver de la cautividad, ¿qué se les viene a la mente a ustedes, hermanos? Cautividad. ¿Qué estaba hablando el pueblo judío? Habían estado cautivos en Babilonia y querían regresar a Jerusalén, ¿verdad? Allá estaban de esclavos, hermanos. Y dicen, si queremos volver a Sion, a Jerusalén, como ustedes dicen, ¿cómo volver a Morelia? Como no soy un chocolate, lo que quiero volver a mi chocolate hace. Quiere volver. Y ese era el gusto del pueblo judío, volver de la cautividad. Ese punto es muy importante, hermanos, cuando uno está leyendo la palabra, reflexionarla, pensarla. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero cuando vemos esto, hermanos, debe existir una total dependencia de que el Señor me lo va a dar. Pregunta, hermanos, ¿usted tiene esa dependencia? ¿O usted solamente va como Dios le ayuda? Ya hice mi devocional. ¿Qué estás haciendo, hermana? Estaba yo en mi devocional. 3 versículos que se yo. ¿O va usted con la intención de, Señor, yo no sé, yo la noté del pastor y a ver, revélame qué dice esto, revélame? Él no se lo va a negar, hermano, porque es su palabra y es su mensaje. Yo no sé cuántos de ustedes por curiosidad se lo van a llevar. Romanos 3, del 1 al 8. Y sería bonito que alguno un día dijera, pastor, esto es lo que el Señor me dijo que significa. ¿Qué le vamos a decir al hermano? Enséñenos. Enséñenos. Entonces, llévese el hermano de curiosidad. Romanos 8. Romanos 3, del 1 al 8. Ok. Primero, con desesperación. En 1 Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen familia que no son creyentes y ustedes le dicen, oh, confía en el Señor y Él enderezará tus veredas? ¿Y le enderezará qué? De pronto uno les quiere explicar un poco y no lo entienden, porque se disciernen espiritualmente, hermanos. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios de que estamos sentados aquí, hermanos? Pudiéramos haber estado viendo el fútbol, pudiéramos estar en otro lugar, pero venimos porque queremos aprender. Y ese Romanos 3, del 1 al 8, me voy a llevar a ver y dale, Señor, revélame.
Porque esto no es para unos escogidos, es para el que quiere aprender de ti. Pero hermanos, esto se discierne espiritualmente. Y nosotros, hermanos, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino con nosotros. Y Él es el que nos ayuda a discernir. Quiere decir que cuando nosotros lleguemos a la Biblia, Padre mío, ya ves cómo soy yo, que no entiendo nada. Espíritu Santo, ayúdame, enséñame. Y usted va a poder enfrentar un texto difícil con la ayuda del Espíritu Santo. No vaya con sus propios recursos. O como yo ya sé, ahora empiezo este. No, hermano, porque esto no va a funcionar. Eso se discierne espiritualmente. Fíjense en Juan lo que dice específicamente del Espíritu Santo. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien al Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El papel específico del Espíritu Santo es enseñarnos, hermanos. ¿Hasta Romanos 3, 1, 8? Sí, hasta Romanos 3, 1, 8. Entonces, hermanos, la primera forma de acercarnos a la lectura de un texto que no le entiendo nada, con desesperación, confiando plenamente en que Dios sí me puede ayudar a entender. Y Él es el que lo va a hacer, no yo. Ay, hermano, ya ve que yo leo poco, por eso no lo entiendo. Es que usted está pensando en usted. Piensa en el poder del Espíritu Santo. Yo les dije una ocasión que una persona me contestó una pregunta difícil en un evento del seminario de un hermano que no sabe leer y escribir. Y me la contestó, hermanos. ¿Por qué? Seguramente cuando yo hice la pregunta, él se puso a orar, Señor, dime qué es esto. Y miren que el Señor le dio la palabra. Y todos nosotros conocemos, hermanos, gente muy humilde, sin estudios, pero que habla muy bonito, que explica muy bonita la palabra. Yo sé que el viernes pasado un tiempo muy bonito con la hermana, ¿no? Amén. El Señor les da la palabra, hermanos. Pero yo me imagino que hubo oración para acercarse, para el Señor, enséñame qué les dijo a las hermanas. Dime, Padre, porque tampoco le vamos a poner una mentira a la predicación, al estudio. Entonces, el primero es esa desesperación confiando en que el Señor nos va a ayudar. Así que ya no tengo una, ya llevamos una buena. O sea que yo sí puedo aprender, sí, usted sí puede. Si va con esa desesperación, sí. Número 2, con súplica. Súplica. Orar a Dios pidiendo ayuda. Fíjense lo que es la súplica. Esa es la consecuencia lógica de la desesperación. Cuando estos Marines estaban en el lodazal ahí de San Diego y Tijuana, son tantas horas que tienen que estar ahí, el agua, tienen que caminar hasta que les llega acá. Y ahí empiezan, ahí tienen que estar, y ahí tienen que estar, son las horas en que tienen que estar. Cuando hay desesperación, hermanos, uno empieza a suplicar. Ayúdame, por favor, Señor. Faltan tantas horas para aguantar este entrenamiento. Con este me gradúo. Te suplico que me ayudes. Hermanos, ustedes cuando leen la Biblia han intentado eso. Suplicarle al Señor. Señor, dame entendimiento para entender, porque no te entiendo, Señor. Me duermo cuando hay más, ni sé dónde está mi Biblia. ¿Cómo vamos a aprender, hermanos? De rodillas o como usted quiera, hermano. Pero Señor, yo te suplico. Primero la de sí, Señor, tú sí puedes. Señor, te suplico. Porque llevo los días que llevo estudiando y sigo sin entender nada. Te suplico que me reveles tu mensaje, Señor. Si usted siente que depende de Dios para que lo ayude a ver el significado del texto, entonces le explicará que lo ayude. Si usted sabe, hermano, que hay alguien en su trabajo que si él quiere, hoy le dan otro puesto, ¿usted se lo pediría? ¿O usted se lo suplicaría? Suplicaría es cuando uno sabe que tiene el poder de hacerlo.
El viernes tuvimos una plática tan bonita porque cuando hay necesidad de platicar con alguien, puede sentarse Ramiro donde usted, cuando hay necesidad de platicar con alguien y hay confianza, es tan bonito. Y esa confianza debe de existir cuando uno habla con Jesús, hermano, y suplicarle: Señor, yo no te pido que me ayudes con mi hijo, te lo suplico, Señor. Si entendemos que es diferente pedir a suplicar, pero esa misma súplica, hermanos, debe de existir para decirle: Señor, yo no leo tu Biblia, perdóname. Ni sabía que había Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Yo no te pido que me ayudes, te suplico que me ayudes a entender tu palabra. Todos dicen que los has bendecido y que esto y que el otro. ¿Y dónde dice? Te suplico que me ayudes. Hermanos, muchas cosas que sabemos nosotros no es por inteligencia, el Señor nos las da. El Señor nos las da. Vamos a ver, dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Ahí hay dos mensajes en ese texto, hermanos. Primero, dice: ábreme los ojos para que contemple. Ábreme los ojos, hermanos. Y no son estos, ¿verdad? Muchas veces para amar a alguien se necesita que nos abran los ojos del corazón, hermanos. ¿Sí? De la compasión, de ponerse en el lugar de otra persona, del entendimiento. Yo no entiendo, Señor, ¿qué es esto? Pero si quiero aprender, enséñame. Pero dice: las maravillas de tu ley. ¿Qué es la ley, hermanos? Acuérdense, Salmos es Antiguo Testamento. ¿De qué ley está hablando? De la ley de Moisés. ¿La ley de Moisés era fácil, hermanos? Hermanos, ya hemos visto los mandamientos. Ninguno de nosotros hubiera pasado esos mandamientos, hermanos, si ahora somos salvos por la gracia de Dios, no por buenos. Es más, seguimos infringiendo ¿qué? La ley. De pronto la ley no nos gusta. ¿Y por qué a 65? Si aquí puedo ir a 75 fácil, mírame. Y eso no repente, hermano. Mire más, ir hasta 80 te doy. Se te va a salir esa llanta a tu carro, está todo claro. No nos gusta la ley. Pero aquí dice: para que contemple las maravillas de tu ley. Hermanos, no gracias a la ley no hemos cometido muchas tonterías. ¿Sí o no, hermanos? Ay, porque tenemos miedo, tenemos temor a esta ley, hermanos. O sea que la ley, con todo su peso, es preciosa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque conocemos de la ley, hermanos? Muchas cosas yo lo he hecho por temor a mi Señor, hermano. O sea que la ley tiene sus maravillas, pero muchas veces la rechazamos. Hermanos, la ley por sí misma tiene su maravilla. Y dice el salmista: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. O sea que podemos encontrar amor en su disciplina, sí. Amor en su celo de Él, sí. ¿Cuántos de nosotros empezamos a quitar un montón de cositas cuando conocimos al Señor? Por respeto a Él. Porque Él no acepta. Bueno, ni siquiera se atrevían a dar su nombre. Yahvé. Eran 4 consonantes que no había vocal, porque decían: ¿y cómo le llamamos a Dios? A Juan o a Pedro es muy fácil, pero ¿y a Él cómo le decimos? Hasta para mencionar su nombre. Ahora hasta competencia le ponen alrededor. Si no son cuadritos de la escuela, Dios es Dios y es el único y es hermoso. Abre los ojos para que contemplen las maravillas de tu ley. Dice otro salmo: examíname en tu verdad y enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. Hermanos, yo cada vez que me acerco, yo le digo al Señor: yo no sé nada. Cada vez que voy a, hasta me va bien. Cada vez que voy a algo nuevo, sé menos.
Y yo pensaba que iba a ser más bonito. Sé menos, hermanos, y digo, enséñame, Señor, porque yo no sé. Pero, hermanos, este Salmo 25:5 es precioso. Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y mi Salvador. Ahora vamos con el 3. Con meditación. Y aquí puede haber una confusión entre ustedes, hermanos. ¿Cómo voy a llegar a la palabra meditándola? O sea que se va a hacer lo que yo quiera. A ver, ¿qué dice la Biblia? Sí, espérame, déjame pensar. No, hermano, no. Pienses una cosa, pienses otra, no va a cambiar el significado de la Biblia. No va a cambiar el significado de la Biblia. Entonces hay que tener cuidado con esto. Meditación es pensar profundamente en los textos bíblicos. Yo me voy pues a preparar lugar. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo me voy para que donde yo esté, ustedes también estén. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. ¿Qué meditan ustedes de este texto? ¿Qué meditan? Vida después de la muerte, ¿qué más? Vamos a estar con Él, que debe ser un buen lugar, porque ahí está Él. ¿Qué más meditamos en la palabra? Tenemos un lugar asegurado. A mí me encanta la última parte. Dice, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. A mí me da mucha seguridad ese versículo. ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, dice, si no fuera así. Hermanos, de verdad, yo descanso completamente en la promesa de mi Señor, porque Él dice, lo menos que podemos decir, Él no va a dar una mentira y por escrito, hermanos. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Hermanos, eso me da una seguridad tremenda. Yo sé que si el día de hoy me llama mi Señor, hoy voy a estar con Él allí. Con Él, hermano. Con Él. Porque si no hubiera sido así, Él me lo hubiera dicho. Esa es seguridad, hermanos. Entonces, no se confunda. Orar y pensar no son alternativas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice esto. No, espérate, vamos a pensar a ver cómo le hacemos. No es que usted viene con el plan B. No. La palabra de Dios no cambia. Pero es importante meditar. ¿Por qué? En 2 de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, fíjense la palabra que le dice. Reflexiona en lo que te digo. Y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Cuando le dice reflexiona en lo que te digo, le está diciendo piensa en lo que te digo. Es decir, agarra un texto difícil. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Nunca les ha pasado, hermanos, que ustedes ven algo y hasta se echan para atrás en la silla como, a ver, ¿cómo es esto? Meditar en la palabra. No va a cambiar el mensaje, pero va a hacer que usted lo aprecie, hermanos. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Hay más? Vamos a meditar en eso, hermanos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estoy seguro que de aquí van a salir 10 reflexiones, hermanos, 20 reflexiones, porque va a ser aplicado a mi vida. Va a ser para Nicolás, la hermana va a ser para su vida, un joven aquí lo va, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque me sienta yo solo, aunque te sientas solo, aunque sienta yo que todos me traicionaron, aunque te sientas que todos te traicionaron, el Señor es tu pastor y si estás con Él, nada te faltará. ¿Por qué? Porque Él te puede dar tal vez lo que tú sientes que perdiste. Dios es amor y si andas buscando amor, en Él lo vas a encontrar. Oh, entonces ya entendí, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Hay otra persona que mañana tiene una entrevista. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque no me den el trabajo, la posición que quiero, de todos modos, ¿el Señor va a estar conmigo? Sí. Entonces no voy a estar solo. No, tal vez no te dan la posición, pero vas a estar con Él. Oh, excelente. Meditar, hermanos. Y muchas veces, ay, no le entendí. Mejor, la mujer samaritana, esa está bonita, si le entiendo. Pues sí, hermanos, tenemos textos que nos gustan, que Jonás, que la ballena, y que, hermanos, pierde el miedo y empiece a ver otros versículos. Primero con desesperación, pues con súplica, y ahora, hermanos, con meditación. ¿Qué quiere decir esto? Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. ¿Sabes qué? Le dice el esposo a la esposa, ya estuve meditando y el Señor dice que hagamos eso. ¿Te dijo el Señor o tú saliste con esa conclusión? Tú, ¿verdad? Sí, porque eso no es del Señor. El Señor no va a decirte que le hagas algo, para hacerle mal a alguien. Nunca lo vas a permitir. Ay, ojalá le vaya mal a él para que me vaya bien a mí. Así no trabaja el Señor. Entonces, hermanos, uno reflexiona, pero el Señor es el que nos da la comprensión de todo. Salmo 139. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Esto se lo dice el rey David, hermanos. ¿Qué valor tuvo el rey David de decirle esto al Señor? Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba. Imagínense decirle a Dios, ponme a prueba si ando mal. Y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. ¿No sería precioso, hermanos, que nosotros le dijéramos eso al Señor? Señor, examíname. Y si tú ves que ando mal en algo, corrígeme. Y ahí volvemos al otro versículo. Muéstrame las maravillas de tu ley. Corrígeme, Señor. Corrección es dura, hermanos, ¿no? Es dura la corrección de Dios. Pero le dice el salmista, chécame cómo ando, y si ando por mal camino, corrígeme, dirígeme. ¡Wow! Y ahí, hermanos, es cuando el Señor, con todos estos ingredientes, podemos entender su palabra. Hasta Romanos 3 del 1 al 8, hasta Romanos 3 del 1 al 8, hermanos. Y guíame por el camino eterno. Con este término, hermanos. Pero entonces, pastor, ¿cómo es esto? Si nos cuesta entender algunos textos, ¿quién nos va a enseñar? ¿Quién puede enseñar la palabra de Dios? Si todos nos cuesta entender algunos textos. Y aquí le dice algo precioso Pablo a Timoteo. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, que dice, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. ¿A quién se les va a encomendar la enseñanza de las Escrituras, hermanos? A personas que se acerquen así a la palabra, con desesperación, confiando en la facultad del Señor, con súplica, entendiendo que el Señor nos escucha, y con meditación. Meditar en la palabra. Esas son personas de confianza y a ellas se les va a encomendar la enseñanza de las Escrituras, hermanos. Debemos de ser celosos. ¿Quién nos va a enseñar? Debemos ser muy cuidadosos, hermanos, y estar atentos de las falsas doctrinas, que hay muchas. Pero la doctrina sana, hermanos, es la que sale de aquí, nada más. No de tu cuerpo, sino que el Señor lo revela. No se contradice. Lo que dice aquí se complementa acá y es una misma historia. Le dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. ¿Quién va a ser quien nos va a enseñar la palabra?
esa persona debe tener esos 3 ingredientes, hermanos. Y no va a haber texto difícil, porque el Señor se lo va a revelar. No es porque Él es el más inteligente. Y de pronto, es la persona que menos esperábamos, es el que nos va a enseñar. Porque tuvo esas formas de acercarse y va a poder entenderlo. Pastor, ¿eso quiere decir que puede ser quien sea de nosotros? Exactamente. El que esté dispuesto. Hay un precio para eso. Tal vez algunas saliditas no va a haber porque va a ustedes estar estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y muchas cosas se va a perder. Pero ¿saben qué, hermanos? Servirle a Dios y más enseñando su palabra, hermanos, es un alto privilegio. Yo los animo, hermanos. Yo los animo. No tengan miedo de los textos difíciles. Todos lo hemos sentido. Desde el apóstol Pedro, que él dijo, hay textos difíciles de entender, hasta el día de hoy su servidor. Pero Dios nos da entendimiento, acercándonos con desesperación, con súplica y con meditación. No lo tome a la ligera, hermano. Lea un versículo, medite, pida su dirección y el Señor les va a dar la palabra. Entonces, concluyendo, 3 formas de acercarnos ante la lectura de textos difíciles: con desesperación, sentir total dependencia de la facultad de Dios; con súplica, orar a Dios pidiendo ayuda; y 3, con meditación, pensar profundamente en los textos bíblicos. Yo los animo, hermanos. Sírvanle al Señor. Sirvan en la obra del Señor, hermano. Platicaba yo con el hermano el viernes un versículo que dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos, hermanos. Está difícil. Desempleo, rebeldía, hogares desintegrados, lucha de género, de identidad, problemas del aborto, problemas con las armas de fuego. Supieron lo que pasó hoy en la mañana, ¿no? California, 10 muertos en la mañana, vamos a hacer una noticia nueva. Pasen donde sea, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Aprovechar el tiempo porque los días son malos. Imagínense el mundo que les vamos a dejar a nuestros chiquitos. Hermanos, necesitamos más obreros. Y si alguien me está escuchando en las redes sociales, si usted sirve en su iglesia o usted es miembro de su iglesia, ponga en su corazón servirle, ayudarle a su pastor. Se necesita ayuda de obreros. Pero se tiene uno que acercar con esas características, hermanos, para que Dios dé el mensaje, Dios provea el conocimiento y usted pueda ser un maestro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, cuando tú estableciste tu iglesia, Padre, fue con gente como nosotros. No había seminarios, no había libros. Algunos pergaminos estaban y pocos los tenían en su posesión. Ahora, Padre, tenemos tu palabra condensada, junta, toda, Señor. Enséñanos, Padre. Hay cosas que no entendemos. Yo soy el primero en reconocer que hay cosas que no entiendo. Pero, Padre, ahora hemos aprendido cómo acercarnos. Y te pedimos, Padre, que eso se le confíe a personas que tengan esa delicadeza de acercarse a la palabra, para que cuando nos enseñen sea tu palabra y no la de ellos. Te pido, Padre, por todos aquellos pastores que están buscando su Timoteo, están buscando su ayuda. La carga es mucha, Señor. Por eso te pedimos que levantes obreros en tus iglesias. Gracias, Padre, te damos porque siempre el consejo viene de ti. Gracias, Padre, porque nos rescataste de la vida que llevábamos y ahora somos parte de tu iglesia. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.